La doctora Rosalía Ibarra Sarlat es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho en la UNAM, interna en prácticas en el Centro de Derecho Ambiental de la IUCN, doctorado en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, en España. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y reconocida por la UNAM con el PRI de nivel C, profesora en la especialización de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado de la UNAM, profesora en el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, profesora invitada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en el curso seminario de la materia Administración Ambiental, profesora invitada en el Máster Oficial en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad de la Universidad de Alicante, España. Colaboradora en proyectos de consultoría jurídica para la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo, AC, y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Dictaminadora de artículos y colaboraciones en materia de derecho ambiental, ponente en foros de análisis, congresos, jornadas, seminarios de carácter nacional e internacional, autora y coautora de diversas publicaciones en materia jurídico-ambiental, tanto nacionales como internacionales, miembro de la línea de investigación institucional Energía y de la sublínea Urbanismo, Sustentabilidad y Derecho en la Ciudad, miembro del Núcleo Institucional Interdisciplinario Derecho, Sociedad y Medio Ambiente. Un gusto, doctora. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenos días a todos. No quiero comenzar sin antes felicitar a las organizadoras por este evento y agradecer especialmente a la doctora María del Carmen Carmona por su amable invitación, y aprovecho también la ocasión para reiterarle mi cariño y mi reconocimiento y mi admiración hacia usted. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con este tema que es álgido y es un tema del cual hay mucho de qué hablar. Yo les voy a tratar los aspectos más interesantes y los más importantes a resaltar. Vamos a hacer referencia a este camino largo que se ha dado de Kioto a París, que es un camino bastante largo, bastante intenso, lleno de intereses económicos, políticos y sociales, y por tanto es un camino bastante empedrado. Y como vamos a ver en el camino de la ponencia, vamos a ver que todavía falta mucho por hacer y que todavía los obstáculos que vienen después de París son todavía muchísimo más intensos para poder subsanarlos. Y bueno, vamos a comenzar con este camino. Este camino ha sido bastante largo, el camino que nos lleva de Kioto a París, del protocolo de Kioto al actual Acuerdo de París. Para ello hay que comentar que hay varias fechas claves al respecto, fechas las cuales vamos a destacar para poner en su conocimiento desde dónde viene este problema, desde cuándo intentamos resolver este problema a través de las políticas públicas, desde cuándo se interesa a la comunidad internacional en este aspecto, este problema que tanto nos aqueja, este problema global actual que tantos problemas nos está ocasionando. Pues la primera fecha a resaltar es de 1979. ¿Y esto por qué? Porque se lleva a cabo la primera conferencia mundial sobre el clima de Naciones Unidas, sin mencionar que, bueno, científicamente, desde 1920 ya se venía manifestando la preocupación científicamente, pero no se le había dado tanta importancia dentro de la comunidad internacional. ¿Pero qué pasa en 1979? Pues bueno, que cuando se presenta esta conferencia, Ed Lorenz, un científico, resume con una pregunta brillante la situación, y él plantea que si el aleteo de una mariposa en Brasil podía generar un tornado en Texas. Cuando él plantea esta pregunta, deja en claro y resume la problemática que se estaba presentando. ¿En qué sentido? En que justamente nuestras actividades humanas, por muy mínimas que sean, ya estábamos causando afectaciones y alteraciones a la composición atmosférica, y que las consecuencias que se iban generando se estaban produciendo y se iban a producir en cadena, independientemente de dónde se generen. ¿Por qué? Porque el efecto iba a ser transfronterizo y se estaba presentando de manera transfronteriza. Entonces, por eso esta fecha es crucial, porque a partir de esta pregunta, donde la comunidad internacional empieza a tomar importancia y empieza a manifestarse de que hay que hacer algo, hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque el problema nos iba a alcanzar. Por eso es que anotamos esta fecha en un principio. Sin embargo, les reitero, ya anteriormente ya se venía presentando la preocupación científicamente. ¿Qué pasa posteriormente? En 1988 se crea el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es este panel, no es un cuerpo científico en sí, pero es un cuerpo que acumula o
junta toda esta información científica para que para presentar a los tomadores de políticas públicas la situación y que sea como la base científica sobre la cual ellos tienen que tomar las decisiones. Es esta fecha cuando se crea este órgano y lo crea la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Mundial Meteorológica, junto con el Programa de Naciones Unidas en Medio Ambiente. Posteriormente tenemos que en 1990 el IPCC y la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima piden un tratado mundial al respecto, justo por la problemática que está presentando. En este sentido, comienzan esas negociaciones, ¿para qué? Para generarse la famosa Convención Marco, de la cual ustedes muchas veces ya han escuchado. En 1992 se adopta el texto de la convención y se aprovecha a raíz de esta cumbre famosa que seguramente ustedes también ya han tenido conocimiento, la famosa Cumbre de Tierra, en donde se crea la Declaración del Río, y se aprovecha esta reunión ¿para qué? Para poner a la firma la Convención Marco. Posteriormente, en el 94 entra en vigor la Convención Marco y en el 95 empiezan las negociaciones anuales de lo que ustedes han escuchado como la famosa Conferencia de las Partes. ¿Qué es la Conferencia de las Partes? El órgano supremo de estos instrumentos internacionales. Entonces, a partir del 95 es cuando empiezan las negociaciones a nivel internacional y esa toma de decisiones para la mejor implementación de este instrumento internacional, instrumento en principio el instrumento legal que intenta resolver la problemática de cambio climático. La primera conferencia de las partes se da en Berlín y pues luego posteriormente tenemos que en 1997 se adopta el famoso protocolo de Kioto en la COP3. En 2001 se adoptan los famosos acuerdos de Marrakech. Es importante señalar los acuerdos de Marrakech, a veces no se mencionan tanto en conferencias o en doctrinas, sin embargo son instrumentos muy importantes. ¿Por qué? Porque los acuerdos de Marrakech lo que hacen fue implementar jurídicamente lo establecido en el protocolo de Kioto, especialmente en qué, en los mecanismos flexibles que se establecieron en este protocolo y de los cuales vamos a hablar también al respecto en esta charla que voy a tener con ustedes. Posteriormente, en 2005, se da la entrada en vigor del protocolo de Kioto y aquí es donde empiezan las negociaciones anuales de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las partes del protocolo de Kioto. ¿Por qué entra en vigor el protocolo de Kioto hasta esta fecha? Pues porque se habían dado dos condicionantes. ¿Dos condicionantes en qué sentido? Que se tenían que cumplir el 55% de emisiones globales de gases de efecto invernadero que reunieran los países más contaminantes o bien que fueran las 55 partes que hubiesen firmado y ratificado el protocolo. Esta condición se cumplió hasta 2005 cuando Rusia ratifica el protocolo. Como ven, fue bastante largo el periodo del 97 a 2005 hasta que entra en vigor el protocolo. Por eso les digo, el camino ha sido bastante largo, bastante intenso y lleno de intereses. ¿Qué pasa en el 2007? En el 2007 viene la conferencia de las partes, la COP13, se establece la hoja de ruta de Bali. ¿Y qué implica esta hoja de ruta? Pues bueno, lo que se empieza a plantear que hay que alcanzar un acuerdo que prolongue el protocolo de Kioto después de 2012. ¿Por qué después de 2012? Porque es cuando termina el primer periodo de compromiso de este protocolo que empezó en 2008-2012. ¿Qué pasa en la COP15? El famoso acuerdo de Copenhague establece un objetivo mundial global que deben seguir la comunidad internacional y es de que no rebasemos el 2 grados la temperatura global mundial. Estos aspectos los vamos a ver ahorita más adelante, solo dejar claro que el acuerdo de Copenhague fue muy criticado. ¿Fue criticado en qué sentido? Porque solamente se generó este objetivo cuando supuestamente los intereses tenían que ser muchísimo más ambiciosos, se tenía que llegar un poco más. Y en el acuerdo de Copenhague simplemente se llegó a un acuerdo de declaraciones y de buenas intenciones. Es por eso que fue muy criticado en su momento el acuerdo de Copenhague. ¿Qué pasa posteriormente? En el 2010 viene la COP16 y aquí con los acuerdos de Cancún se intenta como reavivar las negociaciones en donde se pone un poco más la atención, por ejemplo, los planes nacionales de adaptación y se establecen otras disposiciones. Es por eso que seguían vivas las conferencias internacionales. Viene posteriormente 2011 la COP17 y se establece lo que se conoce la plataforma de Durban. ¿Qué busca esta plataforma? Busca una acción reforzada. ¿Reforzada por qué? Porque se nos estaba cayendo el protocolo de Kioto. Entonces no había que dejarlo morir. Viene esta plataforma y ¿qué hacen los gobiernos? Pues bueno, los gobiernos reconocen la necesidad de alcanzar un acuerdo legal antes de 2015 para reducir emisiones. Empieza con este reconocimiento, empieza a manifestarse el interés que debe tomar la comunidad internacional.
¿Qué pasa en 2012? En 2012 viene la COP18 y se genera lo que se conoce la enmienda de Doha. ¿Qué se logra en esta enmienda de Doha o por qué la enmienda de Doha? Pues bueno, es lo que se aprueba el segundo periodo de compromiso para el protocolo de Kioto, que ahorita vamos a ver qué pasa con el segundo periodo de compromiso. ¿Por qué? Pues porque antes tienen que saber, y también vamos a hablar de que el Acuerdo de París ya va a entrar en vigor, pero pues bueno, en 2012 es cuando entra y se aprueba el segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Luego viene 2013, la COP19, en donde se le establece a cada país. Esta conferencia se lleva a cabo en Varsovia, que cada país debe de presentar su compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También ahorita vamos a ver en qué sentido y bajo qué términos fueron esos llamados compromisos, que lo pongo entre comillas porque realmente no son compromisos ni obligaciones. Luego viene 2015, que es la famosa COP21, de la cual todos escuchamos, de la cual todos vimos que se hizo un boom publicitario. ¿Para qué? Pues bueno, para llegar a poder acordar y a poder resolver el famoso Acuerdo de París. Estas son algunas fechas importantes, fechas claves, de las cuales vamos ahorita a retomar, pero se las quería presentar cronológicamente para que vean desde cuándo vienen estas negociaciones y que por lo visto vamos a seguir negociando hasta que podamos llegar a compatibilizar nuestros intereses, sobre todo intereses económicos y políticos. ¿Cuáles son los aspectos relevantes a resaltar en estos 10 años del protocolo de Kioto? Digo 10 años a partir de que entra en vigor, como les repito, en 2005, hasta donde se acuerda el famoso Acuerdo de París, cuando se adopta. Pues bueno, hay que señalar en principio que sí, el protocolo de Kioto fue importante. ¿Por qué? Porque pone en práctica la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático. ¿Y por qué lo pone en práctica? Pues porque la convención por su propio nombre lo dice. Una convención marco, es un marco, nada más establecía los aspectos fundamentales, pero no estaba claro cómo se iba a implementar. Entonces de ahí viene la necesidad de implementar y adoptar un protocolo de Kioto que regulara esas disposiciones, cómo íbamos a hacer efectivo el objetivo que estaba buscando la convención. El objetivo establecido en el artículo 2, ¿qué buscaba? Pues estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel tal que nuestras actividades humanas, antropogénicas, no interfiriera en ese sistema climático. Entonces, pero para lograr ese objetivo necesitábamos un protocolo. ¿Un protocolo qué significa? Pues justamente regular, hacer efectivo. ¿Cómo íbamos a hacer efectivo ese objetivo? Pues bueno, viene este protocolo. ¿Qué hace el protocolo? Pues compromete a los países desarrollados a estabilizar sus emisiones de gases de efecto invernadero. La Convención Marco nada más los alientaba, pero el protocolo lo que intenta es ya comprometerlos. ¿Cuál es el punto central del protocolo de Kioto? Pues bueno, el protocolo de Kioto, ¿en qué consistió? Consistió en que países desarrollados se comprometieron a reducir individual o colectivamente para el periodo 2008-2012 un total de sus emisiones de 6 gases de efecto invernadero, por lo menos en un 5% en relación con los niveles de 1990. ¿Por qué hablamos de que fue individual o colectivamente? Pues porque la Unión Europea se acogió justamente a este aspecto colectivo, a través de que, bueno, como unión, ellos establecieron un compromiso muchísimo más mayor de reducir un 8% sus niveles en relación a 1990. Entonces ellos acogieron a este nivel colectivo como unión. ¿Por qué se dio esta exigencia? ¿Por qué nada más fue para los países desarrollados? Pues justamente por este panorama, debido a que el hecho de que el 75% de emisiones acumuladas en la atmósfera se habían generado en donde se encontraba y donde se encuentra el 20% de la población, a comparación de que el 25% restante de emisiones solamente se produce en donde está el 80% de la población. O sea, para que se den idea del nivel de consumo y de producción de los países desarrollados, en donde solamente tenemos el 20% de la población. Por eso en el protocolo de Kioto se estableció esta diferencia. ¿Y a razón de qué? Justamente a razón de esa contaminación histórica que habían venido generando los países desarrollados a partir de la época industrial. En este sentido, fue que para los países en vías de desarrollo no se establecieron en su momento, o sea, esto se los comento para que veamos cuáles van a ser las diferencias con el Acuerdo de París. No se establecen en su momento obligaciones cuantitativas de reducción de emisiones. Para los países en vías de desarrollo no se estableció un porcentaje de reducción de emisiones para cada uno de ellos. Esto fue de manera voluntaria, según sus capacidades, según sus instalaciones, según sus recursos económicos, etcétera.
En ese sentido, el Protocolo de Kioto establece metas vinculantes de reducción de emisiones para 37 países, reconociendo que, pues, efectivamente tienen una responsabilidad histórica en este problema, porque ellos han contribuido a elevar los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales se han acumulado en la atmósfera. Esto a causa de qué? Pues justamente por el resultado de quema de combustibles fósiles durante más de 150 años. ¿Cuál es el principio central del Protocolo de Kioto? Este principio, no sé si lo han escuchado, es el principio que reza y que dice que es responsabilidades comunes pero diferenciadas. Sí, todos somos responsables, todos, países desarrollados, países en vías de desarrollo, pero nosotros vamos a participar justamente para resolver este problema de una manera diferenciada. ¿Por qué? Porque no todos contribuimos del mismo modo a este problema y además no todos tenemos la capacidad científica, la capacidad tecnológica y la capacidad humana de participar en su solución. Entonces, por eso es una responsabilidad común, sí, pero es diferenciada, según el nivel de responsabilidad que tuvimos cada uno de nosotros como países. Ese es el principio básico y fundamental del Protocolo de Kioto y el cual, como vamos a ver más adelante, también se adopta de cierta manera en el Acuerdo de París, pero con sus matices. El Protocolo de Kioto, con todo este compromiso que establece, ¿en qué contribuyó? Pues bueno, contribuyó a que los gobiernos efectivamente establecieran leyes y políticas públicas para cumplir sus compromisos. Sí, claro que contribuyó, tan es así que, bueno, México, creo que ayer hubo una mesa de política climática. Creo que ahí dejó claro también qué es lo que está haciendo México. Bueno, ustedes saben que tenemos la Ley General de Cambio Climático. De hecho, México fue el primer país latinoamericano que emite esta ley y justamente a razón de qué, pues bueno, a razón de qué, de la Convención Marco y del Protocolo de Kioto. También ya tenemos los programas especiales de cambio climático, vamos por la sexta comunicación. Sí, claro que se ha hecho algo, claro que sí, el Protocolo de Kioto contribuyó en esto, sí, por supuesto. Se dice, por otro lado, que hay que comentar esto, que bueno, se cumplió el compromiso que yo les digo de reducir en un 5% los niveles de gases de efecto invernadero en razón de los niveles de 1990, sí, se cumple, incluso se supera ese cumplimiento con un 22.6%. Esto es un dato que se establece en razón del cumplimiento del primer compromiso de Kioto 2008-2012, un dato que se presenta en razón de la base de datos y de la información que presentaron los países en 2014. Sin embargo, ¿qué pasa? Sí, formalmente se cumple el Protocolo de Kioto, claro que sí, se cumple con la norma, se cumple con el objetivo, se cumple con el porcentaje, pero ¿qué pasa? Tenemos que en mayo de 2013 la concentración de CO2 en la atmósfera alcanza un pico máximo en donde se superan las 400 partes por millón. ¿Quién nos da esta información? Pues nos da el famoso NOAA, que es el observatorio de Mauna Loa en Hawái, que viene operando desde 1958. ¿Y qué hace este observatorio? Pues son los que nos da esta información, el estándar para hacer las mediciones de CO2 en la atmósfera. Son los que han medido justamente la concentración de estas partes por millón en la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Sí, cumplimos formalmente con el Protocolo de Kioto, pero materialmente no. Y esto lo podemos ver, los números no engañan. Entonces ahí cuando vemos, bueno, ¿funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Cumplimos con el objetivo? ¿Cuál era el objetivo que buscábamos? Estabilizar emisiones de gases de efecto invernadero. Buscábamos reducirlas y eso no sucedió. Y ahorita vamos a ver por qué no pasó esto, en dónde vino la caída y en dónde vinieron todos esos obstáculos que nos impidieron justamente a evitar que siguieran aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero. Como pueden ver, el crecimiento de emisiones va a ritmos acelerados. Basta señalar que en 1959 contábamos con 315 partes por millón y vean que en el 2010 ya estábamos con las 389 partes por millón y llegamos en el 2013 con las 400 partes por millón. Entonces, pues bueno, vamos a ritmos bastante acelerados. Tenemos que tomar acciones conjuntas y acciones efectivas porque por lo visto el Protocolo de Kioto no funcionó. Sí se cumplió, pero no funcionó, no se logró con el objetivo que se buscaba. ¿Qué más nos deja o nos estableció el Protocolo de Kioto? Pues bueno, el Protocolo de Kioto introdujo una innovación clave,
que es la aplicación de instrumentos económicos. El aplicar instrumentos económicos en materia ambiental es importante y es trascendente, y realmente sí pueden ser instrumentos que ayuden a resolver este problema, siempre y cuando se apliquen de manera correcta y siempre y cuando busquen justamente internalizar las externalidades negativas, que es lo que buscan los instrumentos económicos, y además incentivar las nuevas tecnologías, obviamente desincentivar a las empresas y a las economías a seguir contaminando. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a entrar a sus costes de producción. Eso es lo que buscan los instrumentos económicos, entrar a sus costes de producción para que a ti te resulte más favorable producir sin contaminar, porque te va a ser más favorable a ti económicamente. Eso es lo que buscan los instrumentos económicos, y uno de los instrumentos económicos que se plantea en el protocolo de Kioto es el famoso comercio de emisiones, que creo que muchos quizá hayan escuchado. ¿Cuál era la intención del famoso comercio de emisiones? Lo resumo en estas palabras, pues dejar claro a las empresas e inversores de que los gases de efecto invernadero tienen un precio y reducirlos tiene un valor. Este comercio de emisiones, ¿cómo se maneja? ¿A través de qué? Pues bueno, a través de la compraventa de los famosos créditos de carbono o bonos de carbono, que son estas unidades que se desprenden de los mecanismos flexibles del protocolo de Kioto, y tenemos las unidades de emisión asignadas. Inicialmente fueron atribuidas a cada estado. ¿Esto qué significó? Pues bueno, cuando se establecen estos porcentajes de reducción para los países desarrollados, cada país desarrollado tuvo que establecer un plan nacional de asignación. ¿Qué significa? Pues bueno, si a mí, España, me permites reducir determinado porcentaje, yo ese porcentaje lo voy a repartir en mis empresas más contaminadoras, y a cada una de esas empresas y cada sector le voy a dar derechos de emisión. Esos derechos de emisión se otorgaron en un principio de manera gratuita, y eso se refiere con las unidades de emisión asignadas. Derechos de emisión que entraron en el comercio de emisión si a ti como empresa te sobraban esos derechos. ¿Qué otros bonos de carbono se presentaron? Los certificados de reducción de emisiones, que fueron generados a través de los mecanismos de desarrollo limpio. Las unidades de reducción de emisiones producto de los proyectos de aplicación conjunta, y las unidades de absorción. ¿Qué fueron las unidades de absorción? Son bonos de carbono que se generan a través de proyectos de forestación y reforestación, esto es, sumideros. Entonces, estos créditos de carbono y bonos de carbono son los que entraron y siguen comercializándose en el comercio de emisiones. ¿Qué pasó con el comercio de emisiones? ¿Por qué el comercio de emisiones no funcionó? ¿Y por qué el comercio de emisiones al día de hoy tiene que ajustarse? Porque es un instrumento importante, es un instrumento que sí nos puede ayudar, pero requiere de ajustes. Vamos a ver qué fue lo que pasó con el comercio de emisiones y el por qué no se obtuvieron los resultados esperados. Hay que señalar que el comercio de emisiones fue considerado... Tanto el comercio de emisiones como el mecanismo de desarrollo limpio fueron considerados por el protocolo de Kioto como la guinda del pastel, como las joyas de la corona, como vulgarmente se dice. Era así como boom, lo que nos iba a solucionar el problema. Tan es así que tengo que decirles que para que se adopte y se apruebe el protocolo de Kioto, fue a razón de que se adoptaron los mecanismos flexibles. Si no se adoptaran los mecanismos flexibles, difícilmente iba a entrar en vigor el protocolo de Kioto, y difícilmente se iba a adoptar. Y también tengo que decirles que incluso Estados Unidos fue el principal país que estuvo insistente en que entrara el comercio de emisiones en el protocolo de Kioto, y curiosamente logra que entre, pero como ustedes saben, Estados Unidos nunca ratificó el protocolo, pero sí logró que entrara el comercio de emisiones. ¿Y por qué insistió en que entrara el comercio de emisiones? Pues bueno, porque era un instrumento que Estados Unidos ya lo venía implementando en su territorio, porque el comercio de emisiones, entre sus antecedentes, es de que es un mecanismo que se utilizó dentro de comercios para reducir el problema de lluvia ácida en Estados Unidos. ¿A través de qué? De bonos de carbono para reducir las concentraciones de dióxido de azufre. Entonces, sí, el antecedente principal, si ustedes quieren... están interesados en ver el comercio de emisiones, cuáles fueron sus antecedentes, váyanse a la normativa norteamericana, porque de ahí viene, y justo por eso ellos fueron los que impulsaron e insistieron de que entrara el comercio de emisiones en el protocolo de Kioto. Ante esto, de que se presentaba como un comercio, un instrumento que iba a resolver el problema y que iba a ser muy novedoso y muy favorable, pues sí, la Unión Europea lo adopta y lo implementa como la principal herramienta ¿para qué? Para lograr sus objetivos de reducción de emisiones. Tan es así que establece una directiva
en donde la Unión Europea plantea su propio comercio de emisiones a nivel comunitario. De tal suerte que el comercio de emisiones en la Unión Europea es el mayor mercado de emisiones en volumen operado por la Unión y obviamente siendo la Unión Europea también la principal comunidad que tenía que cumplir con estos compromisos de reducción de emisiones como países desarrollados. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se nos cae el comercio de emisiones y por qué hay que ajustarlo? Pues justamente porque se da una sobreasignación de los derechos de emisión. Cuando yo les digo que se establecen los planes nacionales de asignación en cada uno de los países desarrollados, se sobreasignan derechos de emisiones a cada una de las empresas que tenían que cumplir. ¿Por qué se da esta sobreasignación? Pues porque supuestamente les iban a asignar derechos de emisiones en razón de sus niveles históricos de producción. ¿Y qué pasa? Tienen un error de cálculo y les dan muchísimos más derechos de emisiones. ¿A cuántas empresas? Aproximadamente a 9.420 instalaciones que fueron las que participaron en el mercado y obtuvieron en consecuencia altos índices de oferta. Y esto obviamente se nos iba a caer porque para que esto funcionara no tenía que haber mucha oferta, al contrario, tenía que haber mucha demanda. ¿Qué pasa? ¿Cuál es otro factor? El por qué también se nos cae el comercio de emisiones. Viene la crisis europea de 2008 y esto que generó también, pues generó también mayores excedentes de los créditos de carbono. ¿Por qué? Porque los niveles de producción bajaron. Entonces, si yo te había asignado según a tus niveles de producción que habías tenido en el pasado, pero viene la crisis europea, entonces en consecuencia tus niveles de producción se vienen abajo, obviamente también las empresas le empezaron a tener excedentes de derechos de emisión que se les había asignado y esto otra vez a que nos lleva a mayor oferta de estos derechos. Y la mayor oferta de estos derechos en un mercado ¿a qué te lleva? Obviamente a que los precios bajen. Y ese no era el objetivo. No era el objetivo que los derechos de emisión estuvieran a un costo de risa, que entonces te permitiera contaminar a niveles prácticamente cero. Y aquí vemos los datos, que los precios de derechos de emisión cayeron en los últimos años hasta alcanzar, fíjense, el nivel tan bajo en que cayeron, su nivel mínimo récord fue de 2.81 euros por tonelada en enero de 2013, cuando el nivel máximo, o lo que se pretendía, es de que estos derechos de emisión costaran 32 euros. 32 euros. ¿Cuál era el objetivo? Obviamente desincentivar a las empresas, que a ti te conveniera mejor presentar o innovar tecnológicamente a acudir al comercio de emisiones a comprar estos derechos que te permitieran, dado sentido, compensar y cumplir con tus compromisos de reducción de emisiones a través de estos derechos de emisión. El objetivo no era ese, pero estando tan baratos, justamente eso fue lo que pasó. Las empresas y los países cumplen con sus compromisos a través de ¿qué? Comprando estos bonos de carbono a precios de risa. ¿Y a qué nos lleva? Sí, cumplen con el protocolo de Kioto formalmente, pero no se redujeron emisiones. ¿Por qué? Porque todo se dio a través de un nivel de compensación. ¿Un nivel de compensación en qué sentido? Te compenso mis mayores niveles de emisión en mi país desarrollado a través de ¿qué? De que compro derechos de emisión que respaldan que se redujo una emisión en determinado país, pero a precios de 1 euro, 2 euros, o sea, de risa. Entonces, pues claro, por eso no se dio innovación tecnológica, por eso las emisiones siguieron creciendo y por eso también el protocolo de Kioto con su comercio de emisiones se nos viene abajo, ¿no? Vas a señalar que en el 2015 el precio aproximado fue de 6 euros, o sea, como ven, no se estabilizó en ese sentido el precio que se buscaba de los famosos derechos de emisión. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues bueno, que a precios bajos se genera un desincentivo para reducir emisiones y mejora la eficiencia energética, que ese era el objetivo. ¿Qué te lleva también los precios bajos? Pues te impide estimular la inversión en nuevas tecnologías. Si los precios bajan, los que no han invertido en eficiencia energética y reducción de emisiones se ven en consecuencia compensados. Y aquí viene un punto que también fue fatal, porque las empresas empezaron a obtener ganancias extraordinarias ¿a razón de qué? A razón de instrumentos que buscaban un beneficio ambiental. ¿Esto por qué? Porque como yo les digo, se dio excedente. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer las empresas? Presentaron al comercio y los vendieron. Entonces, si tú me habías asignado esos derechos de emisión que yo tuve de más, los llevé al comercio. Entonces, las empresas contaminadoras además se hicieron ricas, porque claro, pues llevaron al comercio de emisiones y vendieron sus derechos de emisión que tenían asignados de manera gratuita, porque después
Los derechos de emisión no se asignaron de manera gratuita, se establecieron por subasta. Todas las empresas nuevas que entraron tuvieron que comprarlos. Entonces las grandes contaminadoras, en consecuencia, pues obtuvieron ganancias extraordinarias a través de los derechos de emisión que se habían asignado. ¿A raíz de qué? A raíz de un instrumento ambiental, legalmente ambiental. El resultado, pues los que contaminan cobran y los que no han hecho nada se benefician, también los que no hicieron nada en el sentido de implementar nuevas tecnologías, pues se beneficiaron también al poder emitir a precios casi cero. Comprabas, ibas directamente al comercio de emisión, comprabas derechos de emisión a 2 euros y te salía realmente regalado contaminar. En vez de qué, pues no te ibas a mejor a implementar nuevas tecnologías porque te iba a salir muchísimo más caro. ¿Cuál fue la respuesta de la Unión Europea o lo que dijeron los economistas en ese sentido? Pues fue un error de cálculo. Comentaban que fue un error de cálculo, no se dio la planificación, no se pensaba en la crisis económica. Sin embargo, aquí error, porque bueno, no hay que perder de vista que estábamos hablando de un comercio de emisiones. Un comercio de emisiones al final es un instrumento financiero. Y si es un instrumento financiero, pues justamente está sujeto a la especulación. O sea, no puedes decir que hubo un error de cálculo. O sea, tuvieron que haber previsto todas estas situaciones. Y en ese sentido, pues bueno, también influyeron otros factores que me permito señalar lo que señala este economista John Kay, que bien dice que cuando el mercado se crea a través de la acción política, en lugar de surgir de forma espontánea a partir de necesidades de compradores y vendedores, la industria intentará influir en el diseño del mercado para su beneficio comercial. Y fue lo que sucedió. Fue a través de acciones políticas, no fue un mercado espontáneo que se basara en la ley de la oferta a la demanda. Error, porque estamos hablando de un instrumento económico, un instrumento de mercado, y este fue el gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el instrumento de mercado estuvo a favor y estuvo siempre rondando en beneficio justamente de quién, pues de quienes iban a resultar afectados. Una cosa es cierta, cuando se da también esta sobreasignación de derechos de emisiones, no fue un error de cálculo. Lo que pasa es que en la Unión Europea los países desarrollados obviamente no quisieron perjudicar a sus grandes industrias. Eso fue lo que pasó. No quisieron ponerles apretarles el cuello porque no les iba a funcionar. Había muchos intereses económicos y políticos de por medio. Fue por eso que dieron más derechos de asignación, porque las industrias difícilmente iban a cumplir con esto. O sea, eso que nos digan que fue un error de cálculo, mentira, porque además si vemos cómo funcionó el comercio de emisiones en Estados Unidos, donde también hubo altas y bajas, pero se previeron ciertas situaciones que permitieron que ese comercio en materia de dióxido de carbono no se viniera abajo. Entonces, pues bueno, esto es una excusa que da la Unión Europea que hubo un error de cálculo, pero en realidad no fue así. Miren, basta señalar estos datos, que en España se puede estimar en un total de 1.370 millones de euros los beneficios que se generaron a industrias, constructoras y petroleras en el primer periodo de compromiso. Y fíjense, les doy estos ejemplos de que son industrias contaminadoras, altamente contaminadoras, pero se beneficiaron con el comercio de emisiones al vender estos excedentes de derechos de emisiones, y ahí están las cantidades. En el sector cementero, Cemex le dieron 7.5 millones asignados y emitió 3.7. Entonces el sobrante se fue al comercio de emisiones y obviamente ganancias económicas. En el sector refinero, Repsol tenía asignado 10.5 millones y ha emitido 8.2, es decir, le sobraron 1.8 millones de toneladas, que igual se traducen en dinero. Cepsa tenía asignados 3.7 y ha emitido 3 y le han sobrado 0.7. En el sector energético, Fenosa, que bueno, son empresas que ya las hemos escuchado porque ya están llegando también aquí a nuestro continente, le sobraron 1.8 millones de derechos, Iberdrola 0.8 y Andesa 0.4 millones de derechos. Entonces, como ven, las grandes contaminadoras al final todavía al contrario, no se beneficiaron económicamente porque tuvieron ganancias extraordinarias a través de la venta de los derechos de emisiones que les sobraron. Y pues bueno, con justo derecho, porque una vez el derecho asignado y una vez el derecho adquirido por las empresas, no se los podías tú retirar. Legalmente eso no era posible retirarlos. Y además, otra cuestión, los derechos fueron acumulables. O sea, todavía se podían aplicar en los siguientes periodos de compromiso. ¿Qué pasa con el famoso mecanismo de desarrollo limpio? Pues bueno, sí. El mecanismo de desarrollo limpio es un instrumento de cooperación entre países en desarrollo y países desarrollados. ¿Cuál fue el objetivo? Pues bueno, que tuvieran una reducción de emisiones
Actualmente tenemos 7.740 proyectos en aproximadamente 105 países y por cada tonelada de gases que consiguen reducir estos proyectos se reciben créditos, los famosos certificados de reducción de emisiones, para que estos se puedan vender en el mercado. Hasta la fecha se ha evitado emitir 1.700 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Sí, sí es cierto, también hubo reducciones, pero aquí también en el mecanismo de desarrollo limpio se presenta otro problema. Sí se reducen emisiones de gases de efecto invernadero, pero se dan afectaciones socioambientales. ¿Por qué? Porque justamente no se tomaron en cuenta esos aspectos. Lo que pasa con estos mecanismos es que sí, las cifras se presentan muy bien, la reducción de emisiones se presenta en porcentajes bastante convincentes, pero lo que se genera detrás es lo que no se presenta, es lo que no se ve y lo que no se manifiesta generalmente. Y es lo que pasó con los mecanismos de desarrollo limpio, que bueno, hay que hacer ajustes justamente con estos mecanismos, porque son mecanismos que sí pueden ayudar y son mecanismos que son novedosos y son mecanismos que sí contribuyen y pueden contribuir a resolver este problema, siempre y cuando se implementen justamente con el espíritu con el que fueron creados. En ese sentido, los proyectos no fueron concebidos para afrontar la compleja realidad de las comunidades y sus medios de subsistencia en donde estos mecanismos se implementaron. ¿Por qué? Porque varios de estos proyectos exigen vastas extensiones de tierra, gran cantidad de agua y maquinaria y no están pensadas para beneficiar a las comunidades. Por lo general, estos mecanismos en donde se desarrollan en regiones donde la gente tiene escaso poder político, profundizando así la brecha entre el norte y el sur. Y esto les voy a presentar algunos, voy a ir un poco más rápido. Bueno, tengo que señalarles que según el mecanismo de desarrollo limpio, lo que tiene que buscar en los países en vías de desarrollo es un desarrollo sostenible. Y un desarrollo sostenible tiene 3 dimensiones. Tiene la dimensión ambiental, social y la económica. ¿Qué es lo que está pasando con los mecanismos de desarrollo limpio? Pues nada más nos estamos yendo, por un lado, por la dimensión económica y estamos dejando de lado la dimensión ambiental y la dimensión social, cuando debemos de buscar las 3 en su conjunto. Si es que en verdad tenemos que buscar un desarrollo sostenible. Y esto, si no tomamos en cuenta, por ejemplo, la participación social atendiendo al principio 10 de la Declaración de Río, pues justamente se generan riesgos y complicaciones. ¿En qué sentido? Se presentan impactos sociales negativos si no tomamos en cuenta las comunidades aledañas en donde vas a implementar un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio. Obviamente generas afectaciones, pero no nada más afectaciones sociales, sino también se generan afectaciones económicas y ambientales. Por ejemplo, en materia ambiental se pueden generar pérdida de biodiversidad, destrucción de hábitat, alteración de ecosistemas y erosión de suelos. Esto cuando no hay una buena planeación, una buena evaluación de impacto ambiental. Impactos económicos negativos también se generan. ¿Por qué? Por la pérdida de beneficios a largo plazo. Aparentemente los MDL se presentan, pero los beneficios son a corto plazo y deben de ser a largo plazo. Cuando se presentan los certificados de reducción de emisiones que se obtienen por un MDL, especialmente se presentan los beneficios a corto plazo, más no a los largo plazo. Y el de largo plazo justamente es que tú logres y genere el desarrollo sostenible en la comunidad donde lo estás implementando. ¿Qué es lo que se debe buscar? Y es lo que tenemos que buscar, no a corto plazo, a largo plazo. Algunos ejemplos que les presento son proyectos de forestación y reforestación, por ejemplo, en caso de Uganda, con empresas holandesas, y también Tanzania, Uganda, Malawi, con Noruega. De hecho, los invito a que vean estos proyectos donde van a ver incluso violaciones en materia de derechos humanos, de donde sí se presentan certificados de reducción de emisiones y reducción de emisiones, pero se vulneran y se alteran a las políticas que son afectadas cuando se llevan a cabo estos proyectos de MDL. Hay una problemática también en cuanto a la distribución geográfica. ¿Por qué? Porque casualmente, si estamos resolviendo un problema global y tenemos que tomar medidas globales, pues bueno, deberíamos de también buscar un desarrollo sostenible a nivel global. Sin embargo, vemos que no. Sin embargo, vemos que geográficamente los mecanismos de desarrollo limpio se están enfocando en determinados países, llámese China e India. ¿Y dónde están los países africanos y los países más necesitados? Ahí no están llegando los MDL. Entonces también tenemos una problemática geográfica. Entonces, pues bueno, con todo este panorama, vamos hacia un post-Kyoto. O sea, ya teníamos un comercio de emisiones que se nos venía cayendo, tenemos mecanismos flexibles no bien implementados. Y bueno, pues ¿qué pasa? Pues bueno, lo que yo les decía, que se busca un segundo compromiso. ¿Cómo vamos a ir más allá una vez que termine el primer periodo de compromiso 2008-2012? Pero aquí vemos que por eso se nos cae el acuerdo de Copenhague. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que sí, vamos a entrar a un segundo periodo de compromiso, pero vamos a dar más flexibilidad. ¿Más flexibilidad en qué sentido? Pues que los países desarrollados
ellos establezcan ahora su porcentaje de emisiones y vamos a seguir dándole voluntariedad a los países en vías de desarrollo. Y lo que les decía, pues el acuerdo de Copenhague solamente se queda en que vamos a mantener la temperatura global por debajo de los 2 grados. Nuestro segundo periodo de compromiso viene, sí, también fue muy aplaudido. Bueno, sí viene el segundo de compromiso, pero ¿qué pasó? Pues nos cayeron los grandes contaminadores porque no entraron en el segundo periodo de compromiso Japón, Rusia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, quien nunca lo ratificó. Y entonces quienes se quedan comprometidos solamente generan poco más del 15% de emisiones contaminantes y, bueno, se comprometen sí a un porcentaje mayor. En protocolo de Kioto se habían comprometido un 5%, en el segundo periodo de compromiso se comprometen a un 18%, pero entran menos. Habíamos comentado que se pedía el 55% de emisiones globales y ahora son 15%. Entonces, con todo este panorama, nos vamos hacia París. Hay que señalar que, bueno, el protocolo de Kioto en ese sentido ya se fue considerado en la práctica como un instrumento regional. ¿Por qué? Porque ya no era un instrumento global. ¿Por qué? Porque nada más ya estaba comprometido la Unión Europea. Entonces, obviamente, ante este panorama, pues, ¿quiénes son los que más impulsan el que se adopte un nuevo instrumento? Obviamente la Unión Europea, porque la Unión Europea era la que se había más comprometido y la que había quedado nada más a la cabeza en este segundo periodo de compromiso. ¿Qué más elementos vienen para París? Pues bueno, también se había presentado el quinto informe del IPCC, en donde nos establece que, bueno, que tenemos que evitar la temperatura media del planeta se eleve a 2 grados en lo que queda de siglo, y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que reducir las emisiones entre un 40 y un 70% a nivel mundial entre 2010 y 2050 y disminuirlas a un nivel cero o negativo en 2010. ¿Qué también nos implicaba esto? Pues descarbonizar las grandes economías para no superar los 2 grados. Esto es lo que se establecía ya en el quinto informe del IPCC. Y con todo esto, pues nos vamos hacia París. ¿Qué pasa también con las emisiones? Pues bueno, sí, efectivamente, cuando en el protocolo de Kioto nuestros grandes contaminadores era Estados Unidos y Rusia con 36% de emisiones, Rusia con el 17% y la Unión Europea con 24%, pues ya para estas fechas nuestros más grandes contaminadores ahora son China y Estados Unidos y también con la Unión Europea. Sin embargo, sí quiero dejar aquí un punto claro. Una cosa son las emisiones globales, que efectivamente hoy China es quien está emitiendo más emisiones, pero otra cosa son las emisiones per cápita. Y ahí es donde tenemos el punto de diferencia. Cuando hablamos de emisiones per cápita, Estados Unidos sigue siendo el país más contaminador. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, en China tenemos más contaminación, más porcentaje, pero su nivel de población es muchísimo mayor. Entonces, ahí también tenemos, una cosa son emisiones globales y otra cosa son emisiones per cápita. Entonces, si queremos también resolver este problema, hay que buscar equidad en cuanto a emisiones per cápita, no emisiones globales. ¿Cuál es el sector que está generando más contaminaciones? Ya todos lo sabemos, es el sector energético. Es ahí donde tenemos que atacar el problema. Y pues bueno, con todo esto nos vamos hacia París. ¿Cuáles son los temas clave? Pues bueno, los temas clave que se buscan resolver: mitigación, adaptación, pérdidas sin daños, financiamiento, transparencia, reporte, revisiones, desarrollo y transferencia de tecnología, ¿no? Son varios aspectos que se tuvieron que establecer en este acuerdo. ¿Qué pasa con el acuerdo? Pues es un acuerdo histórico por el volumen de naciones que lo han aprobado y ratificado. Actualmente, al día de ayer, lo ratificaron ya 81 partes, sustituye al protocolo de Kioto, sí lo va a sustituir, sin embargo, se adoptan sus mecanismos. El comercio de emisiones y el MDL siguen vivos. Sustituye el protocolo, pero sí se adoptan instrumentos o disposiciones que todavía quedan señaladas en el protocolo de Kioto. El Acuerdo de París va a entrar en vigor el 4 de noviembre. ¿Por qué? Porque justamente se cumplió también con este 55% y el más de 55 partes que complementaran este 55% de emisiones, y esto se cumple cuando firma y ratifica la Unión Europea junto con Estados Unidos justamente hace un mes. Aquí también tenemos un problema, ¿no?, con el tema de la forma legal del Acuerdo de París. Hay que señalar que tiene dos aspectos diferenciados. Uno es una decisión y otro es el acuerdo por sí mismo. La decisión, tengo que señalarles que no es legalmente vinculante. El acuerdo sí es legalmente vinculante, pero aquí tenemos un asunto, que actualmente no está un mecanismo punitivo para quien incumpla. No está señalado, sí es vinculante, pero no hay sanciones. Entonces hay que dejarlo claro, ¿no? Otro aspecto importante a señalar es en cuanto a la redacción del Acuerdo de París. La redacción es bastante laxa.
Sí. Tiene una redacción, si bien es vinculante, diríamos que es un instrumento fuerte en materia de derecho, es un instrumento al final soft law. ¿Por qué? Yo aquí solamente les puse algunos párrafos del acuerdo que invito a que lo lean. Es muy rapidito, son 29 artículos y como pueden ver es muy laxo. Su lenguaje es más como descriptivo, como exhortar a las partes, pero realmente no tiene un carácter legal fuerte, ¿no? Entonces invita al voluntarismo. ¿Qué otro aspecto importante hay que señalar en cuanto a la diferencia con el protocolo de Kioto? Pues bueno, aparentemente se establecen compromisos, pero no son compromisos, al final son contribuciones, no son obligaciones ni compromisos, son contribuciones, de ahí por eso la palabrita que se adoptó. Cada uno de los países, sí, aquí intervienen ahora sí todos, a diferencia del protocolo de Kioto, pero cada uno de manera voluntaria va a decir cómo va a contribuir al problema, con cuál va a ser su porcentaje y se vuelve a dejar a la voluntariedad de las partes, ¿no? Según sus capacidades respectivas y sus circunstancias nacionales. Se aplica en consecuencia el principio de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Hay una mayor universalidad porque ahora se entiende que entran todos, pero hay diferencias. Y pues bueno, hay que señalar que estas contribuciones, si ustedes las vieron en algún momento que se entendían como INDC, contribuciones previstas y determinadas, una vez que entre en vigor el Acuerdo de París, esas contribuciones ya son oficiales y ahora son consideradas como contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC, las cuales ya van a ser oficiales a partir del 4 de noviembre. ¿Qué se entiende también? Que estas contribuciones van a tener, al momento que sean revisadas, van a tener que ser más ambiciosas que la anterior, es lo que se busca. Pero bueno, lo que yo les decía, la obligación de preparar, presentar y comunicar sus contribuciones es vinculante, pero no la obligación legal a nivel internacional para lograr estos objetivos, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Solo comentar otros aspectos importantes. El Acuerdo de París descarta la descarbonización total, que es lo que recomendaba el IPCC, si queremos lograr con este objetivo. No incluye qué porcentaje de emisiones habrá que reducir, ni cita una fecha para poner fin al uso de combustibles fósiles, no hace mención a las energías renovables o al ahorro de eficiencia energética, ni tampoco a la necesaria reducción del uso de combustibles fósiles, no menciona nada al respecto. ¿Qué otro aspecto importante hay que señalar? Pues bueno, solamente en cuanto a agenda pendiente, ¿qué va a pasar ahora con las nuevas negociaciones que vienen ahora en Marrakech? Obviamente habrá que implementar un reglamento para el Acuerdo de París para ver cómo se va a cumplir esto y obviamente lo que hay que buscar es que se establezcan sanciones. Eso es lo importante que hay que buscar, ¿no? ¿Cómo se va a lograr con estos objetivos que se están buscando, ¿no? Y bueno, actualmente lo que se plantea, lo que establecen varios doctrinarios, que las contribuciones que presentaron todos los países, si bien se están haciendo algo, no son suficientes. Nos encontramos en un nivel de compromiso medio. ¿Por qué? Porque con las contribuciones que presentaron todos los países no vamos a lograr con el objetivo. O sea, hay que hacer muchísimo más. Tenemos que implementar todas estas acciones, tenemos que tener programas de políticas públicas, necesitamos de la tecnología, de la ciencia, recursos financieros, también tenemos que ser responsables nosotros como sociedad, pero sobre todo se requiere de voluntad política, que esa es la clave. Y bueno, solo para terminar, si bien es cierto que la tecnología, la innovación tecnológica es importante, hay que dejar claro que no se tiene que pensar qué es lo que está señalando la comunidad internacional, que esto nos va a resolver el problema, porque esto no va a ser así. Y esto lo digo ¿por qué? Porque justamente lo que se está ya volteando es a la innovación en materia de geofísica. ¿En qué sentido? Porque está buscando crear sumideros de carbono artificiales o bien apostar por la captura y almacenamiento de CO2 a nivel geofísico. Y esto no nos va a resolver el problema. Lo que tenemos que evitar es esto. Tenemos que evitar esto. Justamente creo que esa imagen nos dice todo, ¿no? Ahórrate el invento, cuida el original. Esto hay que evitarlo, no nos va a resolver el problema la tecnología. Tenemos que hacer muchísimo, muchísimo más. Y pues bueno, solamente para ya concluir, estas negociaciones, desde el punto de vista político, no se trata de negociar eternamente los límites de reducción de emisiones, sino lo que tenemos que hacer es transformar y cambiar nuestros patrones de consumo y de producción y justamente no caer en esto, ¿no? Que ya actualmente estamos en niveles de mitigación de ¿qué? Pues según seas país desarrollado en vías en desarrollo, porque hay quienes tienen niveles de reducción de emisiones a nivel emisiones de lujo,
emisiones de subsistencia o emisiones de supervivencia. Y de eso no se trata. Y repito, creo que si lo que tenemos que buscar es, queremos equidad y queremos resolver todo ese problema, hay que ver la reducción de emisiones a nivel per cápita. Y pues muchas gracias por su atención y pues bueno, hay mucho que hablar al respecto, son muchos aspectos a señalar importantes, pero ese es un panorama muy rápido y muy general. Muchas gracias. Bueno, agradecemos su ponencia, muy interesante, de la doctora Rosalía Ibarra Sarlat. También les agradecemos a los que nos están siguiendo por vía streaming o por TV Jurídicas, y por el tiempo y la premura del tiempo ya no nos alcanza el tiempo para hacer preguntas y respuestas. Vamos a hacer entrega del reconocimiento a la doctora Rosalía.